Ahí está la ley de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Bien. Vamos a pasar a hacer algunos ejemplos y ver a ver qué nos da. Bien, ya teniendo esta nueva info. Vamos acá con la siguiente hoja, abrimos algunas. Yo después le subo todo lo que escriba, eh, así lo tienen a mano. Me llevo acá, si ya tengo el dato en la cabeza, que me dice que en un grupo de asegurados en cobertura de salud hay un 20% que tienen presión alta en la sangre, hay un 30% que tienen colesterol. Están con temas de salud esta gente, ¿eh? De estos con presión alta, hay un 25% que tienen colesterol. Se elige aleatoriamente un asegurado del grupo y nos piden la siguiente probabilidad: que tenga presión alta, dado que el tenedor tiene colesterol. Bien, entonces, primero es indicar los eventos. Entonces, acá podríamos indicar eh, como HB, como si quieran, alta presión. Sé que la probabilidad de esto es 0,20. Me dice que hay un 30% que tiene colesterol. Bien, ahí estamos. Esto es 30%. Y me dice que de estos, los que tienen presión alta, entonces acá ya hay un dato de probabilidad que es una probabilidad condicional que dice de quiénes. De los que tienen presión alta, bien, hay un 25% que tienen alto colesterol. Perfecto. Esta es una probabilidad condicional y me piden lo siguiente: que tenga presión alta, dado que tiene alto colesterol. Bueno, esto hay que calcularlo en base a lo que vimos antes, que es planteando la probabilidad condicional como un cociente, donde yo voy a plantear que tenga alta presión en la sangre y a la vez alto colesterol sobre la probabilidad de que tenga alto colesterol. ¿Bien? La probabilidad del numerador ya la tenemos, la escribo igual porque así reexpreso el numerador. Y en el numerador, ustedes lo que pueden hacer es indicarla como la probabilidad que tenga alta presión, la probabilidad marginal, por la probabilidad que tenga alto colesterol, dado que tiene alta presión. Entonces, fíjense que tenemos todos los datos. Yo acá reemplazo, tengo 0,20 por 0,25 sobre 0,30. ¿Bien? Eso sería la cuenta que habría que hacer. Veamos acá qué nos pide. Tenemos 0,25, 0,20, 0,30, un sexto. Bien, o sea, esto te da un sexto, es decir que acá elegís respuesta A. Bien, la resolución plantea B y C. Bueno, lo que a ustedes les resulte más cómodo. Por ahí está bien, en vez de escribir HB, HC, que puede confundir, escribir directamente B de blood y la C de colesterol y listo, ya está. ¿Está bien? ¿Se entendió ese? Ese está medianamente accesible. Vamos con este otro que nos dice. Me habla que un investigador en salud pública examina los registros médicos de un grupo de 937 hombres que fallecieron en 1999 y descubrieron que 210 de esos hombres fallecieron por causas relacionadas a problemas del corazón. Yo no sé, pero hay alguien ahí en la SOA que está con temas cardíacos y temas... hay que tener cuidado. Además, hay 312 de los 937. Claro, ¿qué te parece? Todo tema de salud con este. Y No, pero bueno, tiene un porqué, Rodri. O sea, la SOA le da un poco más de bola a todo lo que tiene que ver con salud, pensiones y, o sea, le da bola a todo, pero más a esto.
y la Casualty Actuarial Society mucho más a property. Claro, claro, Eh, claro. Justamente, ¿no? Pero sí, sí, o sea, los ejercicios son raros algunos, pero tiene que ver con eso, con que No, para me hace ellos, reír un poco, pero y está más, bien. y más en Estados Unidos le dan mucha bola y bueno, a ellos les funciona, ¿no? O sea, el Sí, no, mercado, igual está bueno. Está bueno para ahí, contextualizar, ¿viste? sí, ahí bueno, acá está Lenny y no sé quién más de Met, y ellos saben que en Estados Unidos el mercado Hay alguien. para esto es muy fuerte, salud, vida, todo eso, que la CAS hace otras cosas, así que va por Claro, ahí. claro. No sé si alguien de la SOA tiene un problema con eso, sino que el mercado demanda esto. Y bueno, esto está bueno como para contextualizar. Pero digo, no hay un ejercicio financiero, ¿viste? Por lo menos. Eh, pero está bien. Dice, además hay 312 de los 937 que han tenido como mínimo sí, un pariente, un padre que ha sufrido problema del corazón. Y de esos 312 hombres, hay 102 que han fallecido por causas relacionadas a temas cardíacos, ¿no? Calcular la probabilidad de que un hombre seleccionado aleatoriamente de este grupo fallezca de causas relacionadas a problemas cardíacos, dado que ninguno de sus padres sufrió del corazón. Bueno, vamos a tener que hacer eh, a mi entender, por ahí lo que sirve, corríjame y propongan, ¿no? También, como un árbol o un gráfico de flechas como para indicar y calcular las probabilidades, ¿no? Pero acá tenemos que hay un total de 937, no importa el año, todo esto es anecdótico, y descubrimos que hay 210 que han fallecido por causa del corazón. Entonces hay fallecidos 210, ¿está bien? ¿Querés ponerle acá problemas del corazón, disease? Listo, lo mismo. Además, 312 de los 937 tienen padres que han sufrido problemas del corazón. Entonces acá vamos a ponerle acá la P, ¿les parece? Que sería 312. Y de los 312 hay 102 que han fallecido por causas del corazón, ¿no? 102. Esto es que fallecieron, ¿no? La D y la otra, la P de padres. Calcule la probabilidad que un hombre seleccionado aleatoriamente, este grupo, fallezca por causa relacionada al corazón. Entonces acá tenemos causas relacionadas al corazón y después que los padres sufran. Entonces vamos a poner esto como H, vamos a llamar D como que fallezca por causas relacionadas al corazón. Eh, Acá, listo, vamos a ponerle como para que se entienda. Y la P relacionado a lo otro, que sería que los padres, bueno, sufran. ¿Vale? Me gustaría escribir todo, pero me parece que es al cohete, ¿no? Me parece que ya está, listo. Como para poder calcular esto. Entonces, en principio, acá lo que podemos tener en claro es que de los 937 hay 210 que han fallecido por causas relacionadas al corazón. ¿Bien? Y entonces ya podríamos calcular, en principio, dos probabilidades, que es la probabilidad de que fallezca por causa del corazón, que es 210 sobre 937. Lo dejamos en fracciones porque seguramente el resultado después nos va a variar. Y la probabilidad de que los padres hayan sufrido problemas cardíacos es de 312 sobre 937. ¿Está bien? Y acá después me da otro dato que es condicional, porque me dice que de esos 312 que son quienes, los que los padres han sufrido problemas del corazón, hay 102 que han fallecido por causa del corazón. De ahí venimos, T barra P te da 102 sobre 312, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide
que seleccione a alguien que haya fallecido del corazón, dado que ninguno de los padres haya sufrido problemas cardíacos. Es esto, ¿no? Como bien hasta ahí. Entonces, me piden esto, y esto yo lo podría calcular con D, parece una P, ¿no? D y no P, sobre la probabilidad de no P. La probabilidad de no P es uno menos la probabilidad de P. Y la que está en el numerador, que vos tenés acá, que es D y no P, esta la podés calcular como la probabilidad de D menos la probabilidad de D y P. ¿Bien? Esta. Hasta ahí voy reexpresando en función de los datos que tengo y viendo a ver qué puedo hacer. Corrijan, propongan o vean a ver qué se les ocurre. Esta que está acá, según los datos, yo la podría expresar como P por la probabilidad de D dado P, ¿no? A ver, P por la probabilidad de D dado P. ¿Está bien ahí? Esta es una P. Ahí no sé, ahí estamos. Y bueno, veamos a ver qué nos da. Si no le pifiamos, si no a ver, de la probabilidad de D, ¿qué me dicen? 210 sobre 3,937. A ver, 312 sobre 937, 937 por probabilidad de D dado P, 102 sobre 312, y uno menos 312 sobre 937. Acá hay cosas que se pueden cancelar, como esta con esta, ¿no me acuerdo? Ahí no estaba viendo bien. Y acá te queda 102 sobre 937, o sea, podemos seguir laburando un poco esto. eh, Porque a vos te va a quedar ahí, no sé si puedo avanzar un poquito, pero escribo acá, ¿eh? Yo les digo lo que me quedaba 210 sobre 937 menos 102 sobre 937, y acá te quedaba uno menos 312, perdón, sobre 937, y lo trabajo sin fracciones porque digo, acá directamente pongo 937 y hago 210 menos 102, eh, 108. Y hacemos lo mismo en fracciones. Acá te va a quedar, perdón, 937 menos 312. ¿Qué te queda? 625. ¿Cómo la ven ahí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que con esto se te puede ir, ¿no? Para que acá borramos acá porque es muy grande. Y haces este con este y este con este. Entonces te va a quedar 108 sobre 625. 108 sobre 625, perdón, 108 sobre 625, 0,1728. A ver, por ahí está mala respuesta, ¿no? Pero sería la B, ¿no? Esto, ¿está bien? Entonces acá veamos, bueno, fíjense, esta sería la resolución. Nosotros lo resolvimos, por ahí tardamos un poquito más, pero vean que fue trabajando con fracciones. Y bueno, se plantea el resultado. Eh, Vean que, o sea, yo acá hice y planteé esto. Este lo puedo calcular como, o sea, el numerador lo puedo sacar como esta diferencia. Acá apliqué la probabilidad condicional, o sea, la probabilidad conjunta la desglosé como una probabilidad marginal por una condicional. Pero bueno, la resolución.
lo plantea en tres renglones. Entonces, si estás canchero o canchera y te das cuenta de esto, lo podés hacer más rápido. Pero bueno, es una práctica, esto es entrenamiento. ¿Está bien? Es hasta que vas agarrando y dándote cuenta cuáles son las trampitas para poder resolverlo. Vamos con este ejercicio, sí, este era un ejercicio que yo tenía en la guía de estadística, cuando tenía el curso de estadística, y es un ejercicio que está en un libro que a mí me gusta mucho, que es el libro de Sarabia Alegría, que es un libro que usamos en estadística actuarial, en la UBA, por si hay alguien que no es que creo que hay algunos que nos acompañan de otros países. Ese libro me gusta mucho y tiene un ejemplo que está bueno como para explicar el teorema, y creo que este da como el puntapié. Entonces, fíjense que me habla de una empresa de seguros de auto que asegura a todos los conductores de todas las edades. Y que un actuario recopila la siguiente información estadística sobre los asegurados, sobre los conductores, ¿no? Entonces, me habla de distintos rangos etarios y me dice que cada rango etario tiene una probabilidad de accidentarse. 6%, 3, 2, 4. Fíjense que es más, los jóvenes de 16 a 20 tienen una mayor probabilidad de accidentarse que una persona de 30, 31 a 65 años. ¿Está bien? Y que la porción de los conductores de, que ¿cómo se llama? La porción de los conductores asegurados en cada categoría es esto. Fíjense que tenemos un mayor rango etario asegurado en el rango 31-65 y menos en los otros. Ustedes acá usan la nomenclatura. A mí me parece fácil indicar esto como G1, G2, G3 y G4. O sea, digo, G1 sería el grupo de 16 a 20 y la probabilidad de pertenecer a ese grupo es 8%, ¿no? La probabilidad del segundo grupo es de 21,30 y la probabilidad de pertenecer a ese segundo grupo es de 0,15. El tercer grupo es 31,65 y la probabilidad de pertenecer a ese tercer grupo es de 0,49. Y la probabilidad del cuarto grupo es de 66 a 99. Bien, y esto es 0,28. Y fíjense que esto suma 1. ¿Está bien? Y hay otro evento que es el accidente, ¿no? Entonces acá tengo un dato que es la probabilidad de que ese accidente, dado que pertenece al grupo uno, es del 0,06. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Porque este dato está condicionado al grupo etario, o al rango etario. Acá lo mismo, probabilidad de accidente dado grupo 2, 0,03. Probabilidad de accidente dado grupo 3, esto te da 0,02. Probabilidad, esto te da 0,04. Perdón. Fíjense que no suma uno. No, no tiene por qué sumar uno estas probabilidades condicionales, porque no es el mismo evento condicionante. Y acá me dice que un conductor selecciona aleatoriamente, que tiene asegurado, o sea, tiene un accidente, calcule la probabilidad, o sea, me pide esto, probabilidad que tenga un accidente, ¿cuál es la probabilidad que pertenezca al grupo uno? Entonces, esto es un problema de valles, porque yo tengo acá cuatro grupos etarios, ¿bien? Y hay un evento que es compatible, que es el accidente. Esto. Se me ocurrió esto, Rodrigo. ¿Cuál es la probabilidad que se dé por el evento uno? Entonces, ¿cuánto representa lo que está en amarillo sobre el total que está en verde? Entonces, esto lo tenemos que resolver con el teorema de Bayes, eh, que es planteando las probabilidades condicionales, donde acá vamos a plantear la probabilidad del grupo uno y accidente sobre la probabilidad de que sea accidente. Y acá vamos a trabajar desglosando. Me va a quedar la probabilidad del grupo uno por probabilidad de accidente dado grupo uno sobre esta sumatoria. Probabilidad de
G sub I por la probabilidad de A dado G sub I. Bien. Entonces reemplazo, tengo que hacer la suma producto, este con este y demás. Tengo la probabilidad de A, el denominador y, y demás. Con lo cual, a ver, no es necesario que escriban todo esto. Yo lo estoy haciendo como para formalizar y que podamos charlar un poco, pero ustedes podrían trabajar en una tabla al lado y multiplicar este con este con este con este con este. Suman y después hacen la primera multiplicación sobre el total. Y eso les da el resultado. ¿Está bien? Entonces, es un tema de tiempo. Si ves un ejercicio de este estilo, no pierdas tanto tiempo. ¿Ven? Yo acá lo formalicé. No estaba escrito así en la guía de soluciones, pero lo formalicé de esta manera y vean que te va a llevar un poco más de tiempo. Pero bueno, acá te da el resultado que es 15,84%. ¿Bien? Continuamos con otro. ¿Estamos bien hasta acá? Eh, Ahí, Facu, ¿pudiste terminar de copiar? Decime, ¿eh? Sí, no, no, igual tranqui, que son anotaciones chicas. Después de Ah, cualquier cosa veo Está bien. el coso y lo copio, La pero presenta. tranqui. Sí, sí, en la presentación está, así que por eso. Dale, perfecto. Seguimos entonces. Acá hago el ejercicio 4. ¿Dale? Entonces, el ejercicio 4 dice que, vamos acá, ayúdenme si ven algo. Eh, una compañía seguro emite, ¿no?, pólizas de seguro de vida en tres categorías separadas: Standard, Preferred y and Ultra Preferred. O sea, ya primero me está diciendo que del universo hay una segmentación en tres categorías. ¿Bien? Eh, Me habla que de los asegurados de la empresa hay un 50% que son estándar, un 40% prefer y un 10% ultra prefer. Bien. Me dice que cada asegurado estándar tiene una probabilidad del 0,01 de fallecer el siguiente año. Cada asegurado preferred tiene una probabilidad de 0,005 de fallecer el siguiente año y cada asegurado ultra preferred tiene una probabilidad de 0,001 de fallecer el siguiente año. Dice, un asegurado fallece en el siguiente año, eso ya me estaba hablando de que hay un condicionante. Calcule la probabilidad que el deceso, el fallecimiento, fue por ultra preferred. Entonces acá, atenti con esto, es lo mismo que vinimos haciendo. Me cambian el contexto, pero acá lo que les quiero presentar es, yo agarro acá S, para llamarlo estándar, P, preferred, y U, lo vamos a llamar ultra. Bien, así, preferred. Me habla que hay un 50%, 40% y 10%. Suman uno. Bien. Y después hay un evento que es que fallezca. Bien. Entonces me dice que la probabilidad de que fallezca, dado que pertenece al primer grupo estándar, es de 0,01. Que fallezca, dado que pertenece al preferred, es de 0,005. Y la probabilidad de que fallezca, dado que pertenece a ultra preferred, es de 0,001. No suman uno, claramente. Y me dice lo mismo que hicimos antes. Che, falleció. ¿Cuál es la probabilidad que pertenezca a ultra preferred? Entonces acá tengo que hacer lo mismo. Directamente, si quieren, hacemos la multiplicación, que sería este con este, pero esto sería Bayes, ¿no me acuerdo? O Bayes. Eh, entonces acá ponemos 0,50 por 0,01 más 0,40
por 0,005 más 0,10 por 0,001. ¿Bien? No me gusta esto como quedó acá, perdón. Algunos TOCs. No es necesario que ustedes tengan estos TOCs, pero debería quedar por lo menos centrado, ¿viste? Ahí está, por lo menos. Eh, Una pregunta, Rodri, perdón. Dale, dale, Mica, Eh, pregunta. porque dice que era la de Ultra y que se muera. ¿Por qué Ah, está Ultra, bueno, todo sí, sí, con sí, eso? yo Ah, puse 0,50. Me equivoqué yo acá, era sería la de 0,10. 0,10 y 0,001, ¿no? Excelente, sí, 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 tenés razón, acá, era este. Lo quise hacer rápido y me fue mal, era este y lo pones acá, muy bien, gracias, bien ahí. Fíjate que te da 0,0141. ¿Ah? Sería la D. Bien, hasta ahí. Eh, Vamos. Vamos con el ejercicio siguiente, ¿está bien? Que me habla de un arribo, a ver, para que los ponga ahí arriba, así me puedo afanar el ejercicio. Ah, vamos con el 5 que está acá. Eh, entonces, vean que la estructura es casi muy parecida porque me habla de que están arribando una sala de emergencia en un hospital, que los pacientes se categorizan según la condición como críticos, serios o estables, que según información del año pasado hay un 10% de los pacientes de la sala de emergencia que fueron críticos, un 30% serios y el resto estables. Un 40% de los pacientes críticos fallecen, un 10% de los serios fallecen y un 1% de los pacientes estables fallecen. Y acá empiezan, como yo les digo, y empiezan como que te plantean la situación contraria. Entonces te dicen, dado que un paciente sobrevive, bien, sobrevivió, calcular la probabilidad de que el paciente fue categorizado como serio al arribo. Bien, o sea, en una sala de emergencia si ustedes ven series, van a ver que cuando llegan a las salas de emergencias, lo primero es que lo que hacen es clasificar rápidamente, el médico se da cuenta o la médica si es un problema serio o es un problema que puede esperar la persona a que lo atiendan. ¿Está bien? Si voy porque, no sé, me corté y tengo un cortecito leve, puedo esperar, hay gente que está más grave. Entonces, hay una escala, no me acuerdo. Si uno ve las series médicas, van a ver que hay una escala médica. Acá yo le voy a poner las categorías C, S y acá me la complicó. Vamos a poner la E de estable en castellano. ¿Está bien? Les pido disculpas, pero la E de estable. Y acá tengo las D. Entonces, yo tengo ya info que me dice hay un 10% que es crítico, un 30% que son serios y estables es el resto. Entonces, si esto suma 40, esto tiene que sumar 60 por condición de cierre. Bien, me dice que un 40% de los críticos falleció, entonces que fallezca, dado que es crítico, esto es 0,40. Bien, la probabilidad que fallezca, dado que es serio, esto es el 10%. Y la probabilidad que fallezca, dado que es estable, es el 1%. Joya. Bien, no suma uno y no tiene por qué sumar uno. Pero acá hay algo que tenemos que tener claro, que me dice que los pacientes sobreviven. Entonces, a mí lo que yo necesito es el complemento como dato. Entonces yo voy a tener que la probabilidad de que no fallezca, es decir, sobreviva, dado que es crítico, es el 60, que no fallezca, dado que es serio, es el 90%, y la probabilidad que no fallezca, dado que es estable, es el 99%. Entonces con esto respondo la pregunta, porque ahora me dice, el paciente sobrevive. ¿Cuál es la probabilidad que haya sido categorizado como serio?
Entonces acá lo que vamos a hacer es que sea catalogado como serio es 30%, reemplazo por los números, ¿eh? Y corríjame si ven que le pifio. Por la probabilidad de que sobreviva o que es serio, es 90. Bien. Copio esto acá abajo para no equivocarme. Más 0,10 por 0,60 más 0,60 por 0,99. Bien. Entonces, haciendo esta cuenta, deberíamos tener acá el valor, bueno, acá, ¿ven? Su, acá distinto, ¿no? ST de stable, SU de survive y la S de serie. ¿Bien? Pero mientras ustedes entiendan, estamos bien. El tema acá tenemos 9 por 3 27, está acá repetido, está bien, está bien. Bueno, te da 0,29. Vamos, este es el ejercicio. ¿Estamos, hasta acá venimos con este? ¿Alguna duda? Vamos con el 6. ¿Eh? Vamos avanzando, dale. Que no decaiga. Dale, que falta poco. Bien, ahí está. Creo que una de las mejores inversiones que hice fue comprarme la tableta. ¿Está bien? La compré en la pandemia. Estoy viendo si compro una versión mejorada de la tableta. Pero es una tableta que se usa para diseño. Y la verdad que me salvó para las clases un lujazo. Eh, y ya la amorticé. Dice que hay un estudio de salud que traquea a un grupo de personas durante 5 años, que al comienzo del estudio el 20% fue clasificado como fumadores heavy, como serios, fumadores empedernidos, como se le dice. Un 30% como fumadores light, como suaves, o sea, fuman un poco, ese consumo social, ¿no? Del cigarrillo. Y un 50% como no fumadores. Los resultados del estudio muestran que los fumadores light, o sea, los suaves, son el doble de probables que los no fumadores que fallezcan durante los próximos 5 años de estudio, pero solamente la mitad de probable de los clasificados como empedernidos fumadores serios de verdad. Un participante seleccionado aleatoriamente del estudio fallece durante el periodo de 5 años. Calcule la probabilidad que el participante fue heavy. ¿Bien? Bueno, está bueno este, porque este es lo que ya está mezclando, que me parece interesante. Empieza a ver ya como una probabilidad en función de la clasificación de otra en torno al doble o a la mitad, que es lo que vimos ya en la clase anterior. Es decir, estamos yendo de menos a más. De hecho, si ustedes recorren la guía de ejercicios, van a ver que los ejercicios, a mi entender, como que van incrementando en complejidad desde ejercicios donde hay que simplemente aplicar una fórmula, a después ejercicios donde hay que despejar, hacer algún cálculo un poquito más desarrollado. Eh, entonces, acá vamos a hacer la clasificación. Vamos a llamar H a los heavy, a esto los vamos a llamar L, light, y N de no smoker. Entonces, le voy a poner la probabilidad de que sean heavy es 20%, de light es del 30% y no smoker es el complemento, que es 50. Esto te suma 1. Bien. Hasta ahí estamos bien, estos tres. Y después me dice que los resultados muestran que los fumadores likes son el doble de probables de los de que fallezcan. Entonces acá tenemos un evento que es el fallecimiento, ¿no? Eh, bueno, de alguna manera, fíjense que acá me dice que muestran que estos fumadores son el doble de los no fumadores de que fallezcan, pero solamente la mitad.
Entonces acá tenés otro planteo que tiene que ver con otra variable que es otro evento, perdón, mejor dicho, que es el fallecimiento. Bien. Y entonces acá lo que deberíamos hacer es plantear esto, que la probabilidad de que fallezca, dado que es like, es el doble, bien, de probable de que fallezca, dado que no es fumador, y solamente la mitad de los otros. Acá entonces, acá, esto lo puedes plantear de esta manera, como que es el doble, y podrías plantear que los heavy son dos veces los fumadores likes, ¿no? ¿Es así? Porque, a ver, esto es lo mismo que decir que es la mitad. Perdón, me equivoqué yo acá en la anotación. Acá está, ¿no? Que si vos despejás, esto es lo mismo. Eh, no sé, ¿cómo la ven? Yo acá pondría esto, o sea, yo hubiese escrito esto, pero es lo mismo, ¿bien? ¿Se entiende? ¿No? O sea, te dan las probabilidades condicionales, te las están dando en función de una incógnita, que es una expresada a partir de la otra. Eh, entonces, vamos acá a la pregunta, no nos desviemos del tema, que es un participante seleccionado aleatoriamente durante el periodo de 5 años, calcule la probabilidad, o sea, fallece, o sea, lo que me está diciendo es la probabilidad de que falleció, que el participante haya sido un fumador heavy. Bien, entonces vamos a plantear que la probabilidad de que sea heavy, dado que fallece, esto es heavy y fallece sobre fallece. Entonces, planteemos como probabilidad de heavy por probabilidad de T, que se fallezca dado heavy, sobre probabilidad de like por probabilidad de fallecimiento dado like, más probabilidad de heavy. Esto lo podría escribir un poquito más acá porque me voy a quedar sin pizarrón. Lo voy a escribir acá, perdón. Ahí está, ahí va. Ahora sí. Entonces acá le voy a escribir probabilidad de H por probabilidad de D dado H. Y acá voy a hacer lo mismo. No me entraba el pizarrón ya. L por la probabilidad de DAX dado L más probabilidad de N por probabilidad de D dado N. Bien. Entonces, vamos viendo qué datos tenemos. Mi consejo es, primero, poner estos datos que ya son fáciles de calcular, que es 0,20, está acá, 0,30 y este 0,50. Hasta ahí estamos bien, Rodrigo. Y fíjense que no tengo la probabilidad, pero yo podría dejar todo en función de esta otra. Entonces, vean esto, que donde dice probabilidad de D dado H, lo puedo dejar expresado como dos veces esto. Bien, entonces acá lo puedo escribir como 2 por probabilidad de D dado L. ¿Estamos de acuerdo acá? 2 probabilidad de D dado L. Y esta me dice que es la mitad, entonces a mí me queda un medio de esto, ¿no? Es un medio de esto. Entonces, si vos sacás como un factor común, tanto el numerador como el denominador, esto se te va. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa incógnita se te va. Por eso digo que empiezan los ejercicios a tener alguna complejidad de este estilo, que cuando ya la ven, va a ser más fácil para ustedes como para tratar de plantear la solución. 2 por 0,20 te da 0,40. Esto te da 0,40.
más 0,30 más la mitad de 0,50 es 0,25. ¿Está bien? Entonces acá tenés 0,70 más 0,25 te da 0,95. 0,40 sobre 0,95. Bien. Entonces ahí vamos a ver. Ahí está. Bien. Nos da 0,42. Como para. ¿Quedó alguna duda de este? ¿Cómo venimos con este? Eh, pero bueno, esa era la única complejidad, a mi entender. Vamos con este, digo, ¿a qué les hace recordar este? De los que estuvimos recién viendo. Esperen que yo ahora lo copio acá y ahí vuelvo a hacer la pregunta. El ejercicio 7. Bien. Dice que un actuario estudia la verosimilitud de los diferentes tipos de conductores que podrían estar involucrados en al menos una colisión durante un periodo anual, ¿no? Los resultados son, y me dice, el tipo de conductor, teenager, adulto joven, en mediana edad y senior, alguien ya más geronte. Me indica que la probabilidad o el porcentaje de cada conductor del 8 a 16, 45 y 31% y me da la probabilidad que tenga al menos una colisión. Me dice, dado que el conductor ha estado incluido en al menos una colisión, bien, calcular la probabilidad de que el conductor sea joven. Bueno, es lo que yo le decía. Ustedes ya ven la tabla, esto ya saben que es Bayes. ¿Está bien? Si quieren hacer todo el quilombo, háganlo. Pero yo haría lo siguiente: pondría joven, dado colisión, y pongo los valores directamente. Me fijo acá, ¿qué es lo que necesito? Que es 0,16 por 0,08. Y después escribo todos los productos o hago la calculadora rápido. Entonces, lo que ganan de tiempo resolviéndolo rápido en un ejercicio, lo van a necesitar en otro. ¿Está bien? Entonces, es un tema de en cuál le puedo dedicar tiempo y a cuál no. Pues si me pongo a escribir valles y demás, voy a tardar la vida. Entonces, cuando te fijas, es esto: 8 por 0,16, 15, los mismos valores que yo le puse, te da 0,22. ¿Está bien? Entonces, este ejercicio te da 0,22. Mi recomendación para ganarle tiempo es no dedicarle en el formuleo, a menos que realmente lo necesite, porque necesito en mi cabeza tener bien claro cómo es el planteo como para despejar o encontrar el dato faltante. En este ejercicio, como ya habíamos practicado uno, cuando les aparezca alguno de este estilo y ustedes detecten que es Bayes, no pierdan el tiempo. Traten de resolverlo en un minuto. ¿Está bien? Entonces ya ahí te quedaron 5 minutos para aplicárselo a otro ejercicio más complejo. Entonces, eso van a ver que hay ejercicios que van a necesitar tiempo y otros van a ser más rápidos. Pero este es Valles. ¿Está bien? No sé si quedó claro este o hay alguna duda. Vamos con este. Eh, Me dice que un test de sangre indica la presencia de una particular, o sea, una enfermedad particular el 95% de las veces cuando la enfermedad se encuentra actualmente presente. El mismo test indica la presencia de la enfermedad un 0,5% de las veces cuando la enfermedad no se encuentra actualmente presente. El 1% de la población actualmente tiene la enfermedad. Calcule la probabilidad que una persona que actualmente tenga la enfermedad, dado que el test indica la presencia de la enfermedad. Bueno, esto es muy habitual, que es el cálculo de los falsos positivos, los falsos negativos, y muy vinculado a el tema de matrices de confusión, y donde en el ámbito médico hay un montón de papers y de hecho
cuando doy clase en alguno de los cursos, les muestro a los chicos eh, cómo calcular la especificidad, la sensibilidad a partir de eso. Y bueno, de alguna manera es una de las fuertes aplicaciones que tiene la teoría de la probabilidad. Es decir, a mí el test me indica que tengo la enfermedad. Bueno, ¿qué tan probable es que efectivamente tenga la enfermedad? Entonces, no quedarse simplemente con el dato de positivo el test, sino ir un poco más allá. Y bueno, hay un montón de evidencia médica, donde hay trabajos médicos donde se busca ir en respuesta y se aplica el teorema claramente de Bayes como para inferir eso. Entonces, dicho eso, vamos a tratar de resolverlo con las variables o demás. Que si un test de sangre indica la presencia de una partícula de enfermedad el 95% de las veces cuando la enfermedad es actualmente presente. Eh, entonces, después me dice que el mismo test indica la presencia del 0,5% de las veces cuando no está actualmente presente, y que el 1% de la población tiene la enfermedad. Bien, entonces vamos a indicar como di, que sería que actualmente tenga la enfermedad. Bien, o sea, que tenga la enfermedad, vamos a escribirlo. La probabilidad de esto es del 1%. Bien. Y acá es que esté presente. Entonces acá yo le pondría, pero bueno, después voy a poner la P de que la enfermedad esté presente, ¿no? Entonces, me dice el 95% de las veces, eh, cuando la enfermedad está, entonces acá sería que esté positivo, entonces, ¿no? La presencia de una particular enfermedad. Entonces yo acá le pondría positivo, ¿no? Me parece que sería la probabilidad que dé positivo, dado que la enfermedad está presente, esto es el 95% de las veces, y lo otro es indicar la presencia de la enfermedad cuando no está actualmente presente. ¿Está bien? Entonces acá lo niego. 0,5 para el 5%, 0,05, entonces esto te da 0,05. Ahí está bien. Bien. Calcula la probabilidad que una persona actualmente tenga la enfermedad, probabilidad que la persona tenga la enfermedad, dado que el test indica la presencia, o sea, de positivo. ¿Qué es esto? Esto, como yo les decía, es de alguna manera a vos te da positivo el test, pero bueno, hay un tema de prevalencia, entonces, bueno, habría que calcular esto en función de la información que tenemos. Me costó un poco, tengo que admitir, que es reescribirlo en positivo y demás, pero bueno, vamos a ver qué nos da. Entonces escribo D dado positivo, vas y que sea positivo sobre la probabilidad que dé positivo. Entonces, esto va a ser la probabilidad que tenga la enfermedad por la probabilidad que dé positivo dado que tiene la enfermedad. A ver si tengo el dato. Tengo el dato, está muy bien. Escribo lo mismo en el denominador, más la probabilidad que no tenga la enfermedad por la probabilidad que dé positivo dado que no tiene la enfermedad. Entonces, me dice que el 1% de las personas lo tienen. Bien. Y acá me habla del 95% de las veces. Y acá del 0,05. Vamos acá. Papá, escribí mal acá mal. Bien, ahí está. Veamos qué nos da, cómo está planteado. Eh, bueno, el 1%, 95, 0,05. Por eso, digo, a mí me costó, yo
Lo planteé como más de positivo y te da 0,657. ¿Ah? 0,657.